Saludos y Dios te bendiga. Por medio de este video quiero hablarte acerca de Jesús, el autor de nuestra eterna salvación. Quiero hablarte de su historia, de los detalles que revelan su corazón y su obra de amor por la humanidad. Según está escrito en los libros del Evangelio, hace ya más de 2000 años, en una aldea en Belén de Judea ocurrió algo sumamente especial. Algo que literalmente marcó la historia de la humanidad. Allí, en un humilde establo y en condiciones inesperadas, nació el niño Jesús. Y dice la palabra que el día de su nacimiento apareció una estrella en el cielo que señaló su llegada, su lugar de nacimiento y dio comienzo al cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo está escrito. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego en el versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Tres regalos que representan la identidad y el propósito del niño. Estos tres regalos, aunque pudieran parecer extraños a primera vista, cada uno tiene un significado profundo que se alinea a cada parte de la increíble historia de Jesús. Vamos a explorar el misterio de estos tres regalos. El oro es símbolo de la realeza. Por medio de este regalo, los magos reconocen a Jesús como un rey. Pero su reino no sería como el de los poderosos de su tiempo, ya que Jesús inauguraría un reino espiritual, un reino de justicia y paz que trasciende cualquier reino terrenal. El incienso, el cual era comúnmente usado en el templo, representa la divinidad de Jesús. Al ofrecer incienso a Jesús, los magos reconocen su naturaleza divina, implicando que Él es digno de adoración y reverencia, no solo como un rey, sino como alguien en quien habita la presencia de Dios. Y finalmente, la mirra, una resina usada en la preparación de cuerpos para el sepulcro. Por medio de este regalo, los magos reconocen a Jesús como aquel que llevaría a cabo la misión de redención. Estos tres regalos revelan tres títulos que describen al Señor Jesús: Rey, Hijo de Dios y el Mesías prometido. Como Rey, Jesús establecería el reino de los cielos en la tierra, en el corazón del justo. Como Hijo de Dios, revelaría el carácter y la esencia de Dios a través de su ministerio. Y como Mesías, cumple las antiguas profecías, entregándose como el sacrificio perfecto por la humanidad. Cada uno de estos roles son importantes porque nos ayudan a ver cómo su vida y su misión son el cumplimiento de las promesas de Dios para salvar a la humanidad, uniendo su reinado, su divinidad y su sacrificio en una historia de amor y redención. Vamos a profundizar más acerca de cada uno de estos títulos. Jesús como Rey engrandece la humildad y el servicio, mostrando un reino completamente opuesto a lo que todos esperan. Jesús no llegó en una corte real ni nació en un palacio enorme, sino en un humilde pesebre. Cuando los profetas anunciaron su llegada, lo describieron de un modo que rompería los esquemas de la realeza terrenal. A diferencia de los reyes de este mundo que gobiernan con ejércitos y prestigio, Jesús es el rey cuyo reinado es basado en amor y humildad. Isaías describe un rey que gobernará con sabiduría, justicia y paz. Esto no habla de un líder cualquiera, sino de uno que representa la esencia y el poder de Dios.
En Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos otra pista sobre este rey. Contrario a la lógica humana, Dios elige el pequeño pueblo de Belén para el nacimiento de este gran líder, subrayando que la grandeza no depende del poder terrenal, sino del propósito divino. Y la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, revela el carácter de este rey. Uno que se acercará a su pueblo con humildad y justicia, no con poder militar, sino montado en un burro. A diferencia de los reyes de este mundo, Jesús vino a servir y no a ser servido. Su propósito era dar su vida, como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aunque Jesús fue anunciado como un rey, él dejó claro que su propósito como hombre no era establecer un reino político o terrenal. Su misión era mucho más profunda. Su misión era salvar a la humanidad del pecado. Aunque muchos querían que Jesús tomara el trono de Israel y liberara a los judíos del dominio romano, Jesús rechazó esas expectativas cada vez que tuvo oportunidad. Por ejemplo, esto lo vemos tras el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en Juan capítulo 6, donde dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En este momento el pueblo realizó que Jesús era verdaderamente el Mesías que había de venir, pero el pueblo no había entendido lo que esto significaba, por lo que Jesús se retiró antes que quisieran coronarlo. Jesús tenía muy claro que él era un rey y también sabía cuándo sería el tiempo de su reinado. En Mateo capítulo 25, en los versos 31 y 32, Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y esta es la historia de Jesús como rey durante su vida de hombre en la tierra, el rey que renunció a su gloria por amor. A través de su vida, Jesús nos muestra que la verdadera realeza no radica en la grandeza o el poder, sino en la humildad y el servicio. Jesús es el único rey que eligió un pesebre en lugar de un trono, un burro en lugar de un caballo de guerra y una cruz en lugar de una corona de oro. Desde siglos antes del nacimiento de Jesús, los profetas hebreos hablaron de un Mesías que traería salvación y restauración al mundo. Jesús mismo, a través de su ministerio, revela que Él es ese Mesías, cumpliendo una tras otra las profecías mesiánicas. En su ministerio, Jesús sana, libera y realiza milagros sorprendentes. En Lucas capítulo 4, Jesús mismo confirma esto al regresar a Nazaret. Comenzando en el versículo 16, la palabra dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y también dice la palabra en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, que la gente le traía a los endemoniados y a los enfermos y los restauraba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Y Jesús recorrió muchos lugares predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo y haciendo muchas maravillas y señales. Cada acto de sanidad demostró dominio sobre la enfermedad. Cada acto de liberación demostró dominio sobre el mundo espiritual y con cada milagro y maravilla demostró dominio sobre la creación. Estas sanidades, liberaciones y milagros tenían también un propósito profundo: ser testimonio del poder y el amor de Dios. Jesús mismo hizo un énfasis en esto, como está escrito en Juan capítulo 10, diciendo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cada una de estas obras revelan la identidad de Jesús como el ungido de Dios, evidenciando que Él era más que un simple hombre. Ahora quiero hablarte acerca del punto más importante de su ministerio: el propósito detrás de todo lo que hizo y el propósito detrás de haber renunciado a su propia gloria. Después de haber hecho todas estas cosas, después de haberle mostrado amor, compasión y bondad al mundo, Jesús entregó su vida como rescate por muchos. Dice la palabra que Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto y anunció que esto había sucedido para que el nombre de Dios fuera glorificado. La resurrección de Lázaro se narra en Juan capítulo 11. Este milagro se considera uno de los más poderosos y significativos de su ministerio, ya que Jesús le devolvió la vida a Lázaro después de haber estado muerto por 4 días. Este milagro no solo impactó profundamente a las personas presentes, sino que también aceleró los planes de los líderes religiosos para arrestar y crucificar a Jesús. Veamos cómo lo dice la palabra. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es en ese contexto que Caifás, el sumo sacerdote de ese año, sugiere que sería mejor que un hombre muera por el pueblo para evitar la destrucción de la nación entera. Aunque Caifás habla con intenciones políticas, Juan señala que esta declaración era una profecía involuntaria en la que, sin saberlo, Caifás expresa el propósito redentor de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no solo sería por la nación de Israel, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, es decir, personas de todas las naciones que vendrían a formar parte de la familia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. A partir de ese momento, los líderes religiosos acuerdan de manera unánime buscar la muerte de Jesús, desencadenando así los eventos que llevarían a su crucifixión y finalmente a la redención de la humanidad. La Biblia contiene varias profecías sobre el siervo sufriente que se cumplen en la vida de Jesús. Estas profecías describen a un siervo que sufriría por el bien de otros, cargando con él el pecado y el dolor de la humanidad para traer salvación y sanidad. Vamos a ver cómo está escrito en Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Estas profecías de Isaías apuntan a Jesús como el siervo sufriente que, a través de su dolor y sacrificio, trae redención, sanidad y paz a la humanidad. La descripción del siervo en Isaías es una imagen poderosa del amor de Dios, que en lugar de condenar a la humanidad, ofrece a su Hijo para cargar con nuestras culpas y ofrecernos vida eterna. En la cruz, Jesús cumple su propósito como el Mesías, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio es un acto de redención universal, un pago sacrificial que reconcilia a la humanidad con Dios. Este es el corazón de su evangelio. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para ofrecer una nueva vida a todo aquel que cree. Este sacrificio satisface completamente no solo la justicia, sino también la misericordia de Dios para el mundo, como está escrito en Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la cruz, Jesús toma el lugar de todos nosotros, cargando en sí mismo el castigo del pecado. En ese momento, la cruz se convierte en el trono desde donde este rey salva a su pueblo, ofreciendo perdón y reconciliación a todo aquel que sea capaz de aceptarlo. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios no es solo una afirmación de palabras, sino que también está respaldada por sus obras y por eventos que desafían toda explicación humana. Como he mencionado anteriormente, Jesús mismo lo explica claramente en Juan capítulo 10, versículos 37 y 38, diciendo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí Jesús invita a sus oyentes a observar sus obras como evidencia de su relación íntima con Dios. Los milagros, enseñanzas y actos de compasión que realizó no solo demostraban poder, sino que también revelan su identidad como el Hijo de Dios y su misión divina. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno que existía con Dios desde el principio y era Dios mismo. Esta luz verdadera vino al mundo y aunque fue rechazado por muchos, ofreció a aquellos que creyeran en él la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este acto de hacerse carne, de venir como un hombre entre los hombres, revela un amor sin paralelo y una misión para salvar a la humanidad. En Jesús,
Dios se hizo tangible y accesible a todos, mostrando la gracia y la verdad de una manera sin precedentes. Cuando Jesús fue interrogado por los líderes judíos en el templo, afirmó algo profundamente revelador. En Juan capítulo 8, verso 28, él dice: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Primeramente, Jesús estaba haciendo una referencia a su futura crucifixión, porque aún no había sido juzgado. Y dice que por medio de su crucifixión es como se revelaría su identidad divina de manera innegable. Su expresión yo soy nos recuerda el nombre de Dios revelado a Moisés. Y al ser levantado, es decir, crucificado, su sacrificio se convertiría en la mayor manifestación del amor y el poder de Dios. Este acto demostraría que Él es realmente el Hijo de Dios enviado por el Padre. Y luego el milagro de su propia resurrección confirma su identidad divina. En este acto, Jesús no solo cumple las promesas de Dios, sino que también derrota a la muerte, cumpliendo la promesa dada en el Edén, donde se dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En la cruz, Jesús venció al pecado y en su resurrección venció a la muerte, validando su sacrificio y mostrando su poder como el Hijo de Dios. Su resurrección al tercer día es la prueba suprema de que Él es quien dijo ser. Jesús ya demostró su amor de manera completa. Ahora nos invita a responder a ese amor, aceptándolo en nuestras vidas y viviendo de acuerdo a su propósito. Si estás viendo este video, no endurezcas tu corazón. Permite que la verdad y el amor de Jesús penetren hasta lo más profundo de tu corazón y lo transformen. Acepta verdaderamente que su sacrificio fue por ti y será presentado como justo delante del Padre. No endurezcas tu corazón ante aquel que trae sanidad, libertad y esperanza. Él vino al mundo con un propósito: darnos vida y vida en abundancia. Si no has aceptado al Señor como único y exclusivo Salvador, hoy es el día. Mañana puede ser tarde. Es tiempo de dejar de hacer lo malo. Es tiempo de volvernos a Dios y es tiempo de buscarle mientras pueda ser hallado. Te ruego que por favor no ignores estas palabras. Amén. Espero que este video sea de bendición a tu vida. Si sientes comunicarte, un mensaje directo será bien recibido. Y si crees que este video puede ser de bendición a alguien más, regálame un like y compártelo. Y no olvides suscribirte al canal para que recibas notificaciones cuando se publique nuevo contenido. Hasta aquí este video y que Dios te bendiga siempre.